Señoras, señores, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Puntos de Vista. Un gusto poder compartir con ustedes una nueva emisión. Vamos en este programa a hablar del aparato respiratorio y las problemáticas que suelen venir justamente por complicaciones. De hecho, el aparato respiratorio en nuestro organismo está expuesto a infinidad de agentes infecciosos que cuando no logran superar los mecanismos defensivos que naturalmente tiene nuestro organismo, se producen diversas enfermedades causadas por la gran cantidad de microorganismos, entre ellos virales y bacteriales, siendo una de las principales causas de consulta en los distintos centros de salud. Las complicaciones respiratorias son relativamente importantes y frecuentes, sobre todo en los niños menores de 5 años y en las personas mayores, arriba de los 60, ¿no? Y en la Argentina, las enfermedades respiratorias y en el mundo representan un problema de salud muy importante que afecta las condiciones de bienestar, la calidad de vida de nuestra gente y el estado de salud de gran parte de la población en todas las edades, sobre todo en estas dos franjas que recién mencionábamos. Por eso, en este programa, desde distintos puntos de vista, hoy vamos a ver los problemas respiratorios. Quédese con nosotros, vamos a la apertura del programa y enseguida estamos con la mesa de invitados. Bueno, en este programa de Puntos de Vista decíamos que vamos a hablar de las complicaciones, los problemas respiratorios. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Mariano que nos acompaña. ¿Qué tal, Mariano? En la coconducción, como de costumbre. Bien, todo bien. Bueno, un gusto. Nos acompaña también el doctor Federico Camino. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Viene de trabajar, me decía recién. Vengo de consulta. Casi siempre nos pasa eso con los invitados. Está bueno. Y aquí seguimos trabajando y haciendo docencia. Bueno, está muy bien. El doctor Federico Camino es médico, pediatra, neumonólogo, trabaja en la repartición pública, concretamente en el Hospital Delicia Masbernat y por supuesto en otros centros de salud especialmente dirigidos a los niños. Así que, bueno, con él vamos a hablar de este tema en este programa de Puntos de Vista. Pero la producción nos tiene preparado un informe, ¿verdad? Así es. Como siempre, como para empezar a abrir el tema, para después charlarlo con el doctor. Entonces escuchamos y participamos del informe, señor director, y después volvemos aquí a la mesa. En Argentina, las enfermedades respiratorias son las principales causas de solicitud de atención en los servicios de salud del país y en todas las edades. Esto representa una gran carga en la demanda de atención y de necesidades que cotidianamente impacta sobre todo el sistema de atención de la salud del país. Adicionalmente, la cantidad y diversidad de población que es afectada estacionalmente por los problemas respiratorios agudos tiene un impacto sobre la actividad económica y educativa del país, produciendo un elevado volumen de inasistencia durante el proceso de las enfermedades y que tiene su pico en los meses invernales. En cuanto a la magnitud del problema, las enfermedades respiratorias se encuentran entre las principales causas de muerte en la población de adultos mayores y en los niños menores de 5 años. Las infecciones respiratorias agudas constituyen un problema de prioridad a nivel mundial. Por eso es imperativo hacer prevención. Bueno, decíamos que las infecciones respiratorias agudas constituyen un problema de prioridad a nivel mundial, ¿no es cierto? Y que es importante el tema de la prevención. Yo quisiera arrancar preguntándole al doctor Federico,
A ver, ¿cuáles son las principales enfermedades respiratorias? ¿Cómo se las conocen? Bueno, dentro de la parte respiratoria, sí, las infecciones respiratorias son una de las causas más frecuentes de consulta, ¿sí? En chicos más que nada, y especialmente en los meses fríos, ya sea otoño o invierno. Dentro de las infecciones respiratorias hay dos grandes grupos. Por un lado están las altas, que sería el resfrío, una laringitis o la tos de perro, como dicen las mamás, o hasta una faringitis también. Y en el otro grupo estarían las infecciones respiratorias bajas, ¿sí? Dentro de ellas estaría la neumonía, la bronquiolitis y la complicación de la neumonía, que sería una supuración pleuropulmonar o el derrame. ¿Una faringitis, una laringitis es más grave que una neumonía en un niño? No, son diferentes patologías, claro. ¿sí? Incluso la etiología varía dependiendo de la patología también, ¿sí? Claro. Dentro de los gérmenes, como habían dicho ustedes en el informe, que causan una infección respiratoria baja, están los virus y las bacterias, ¿sí? Dentro de los virus tenemos el más frecuente, que es el virus sincicial respiratorio, otros son el parainfluenza, el influenza, el adenovirus, ¿sí? Y dentro de las bacterianas está la neumonía por neumococo, la Haemophilus influenza, que desde que está la vacuna, este germen ya se ha desplazado y casi no constituye una causa de neumonía. Claro. Y otro de los gérmenes también es el estafilococo. Doctor, ¿por qué se producen fundamentalmente en invierno? Es decir, ¿porque el organismo está más bajo en defensa? ¿Proliferan más las bacterias? ¿Por qué se da más? A eso vamos. Por ahí, digamos, en invierno, en los meses fríos, sería otoño, invierno, hay mayor replicación viral, ¿sí? Eso acompañado de que los chicos por ahí en invierno concurren a guarderías, están como más amontonados, por decirlo de una manera, ¿sí? O más juntos, predispone para el contagio, claro. ¿sí? Los ambientes menos ventilados. Los ambientes también cerrados, menos ventilados, ¿sí? La contaminación también. Por eso se da más en invierno, ¿sí? Porque la replicación viral es mucho mayor en los meses fríos que en verano. Bueno. Si bien, le quería consultar, si bien son enfermedades que son más frecuentes en una época del año, ¿existe la posibilidad de que sí se puedan dar en otras épocas, en lo que es el verano, o tal vez se vuelva crónica la enfermedad después de las épocas? Sí, si bien se da más que nada en los meses fríos, pero durante el resto del año también. Por ejemplo, los diferentes virus se replican por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, que es el más común en la bronquiolitis, generalmente se da en otoño y en invierno, ¿sí? En cambio, el adenovirus, que también causa bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias, él se replica en todo el año y se lo pueden ver tanto en primavera, en verano, en otoño, lo que sea. Claro. Dígame, doctor, ¿cómo es el contagio? Es decir, más allá de estos riesgos que conllevan los ambientes cerrados y en invierno o pocos ventilados, ¿no? Pero ¿qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de prevenir el tema del contagio de las enfermedades respiratorias? Pensando fundamentalmente que este programa pretendemos hacer docencia a nuestra gente, ¿no? Más o menos, ¿qué consejos podríamos dar a la población? Por ahí es una pregunta muy importante, porque justamente sería digamos, la base para prevenir todo esto, ¿no? El contagio generalmente se da por vía respiratoria, ¿sí? Algún chiquito, algún adulto estornuda o tose y lo contagia al que está enfrente, ¿tá? Otro de los mecanismos es por contacto. El chico, alguien estornuda, va toda la boca, y esa es otra de las fuentes de contagio. Por eso es importante decirles a las mamás que por ahí, en los casos de los chicos con fiebre o con tos, que traten de no mandarlos a las guarderías o a los jardines para evitar justamente el contagio. ¿Esos son los síntomas con los cuales comienzan las enfermedades, lo que usted nombraba, la tos y la fiebre? Sí, son uno de los síntomas. Otros son generalmente, bueno, que el nene lo vas a ver decaído, ¿sí? Muchas veces puede llegar a tener dificultad respiratoria, algún quejido. Cuando el cuadro es más grave, empiezan a usar los músculos accesorios, que decimos nosotros, que uno lo nota que está respirando con la panza o que se le notan las costillas cuando el paciente respira, ¿sí? Claro. El decaimiento, el quejido. La mamá siempre te dice, mira, no lo veo igual que ayer, ¿sí? Empezó con fiebre, empezó con dificultad respiratoria, no quiere comer, está más decaído, duerme mucho. Son signos de alarma también que hay que darle a la familia para tener una consulta precoz, ¿sí? Claro. Y evitar justamente las complicaciones. Y que se propague, digamos. Claro.
¿Hay un periodo de incubación en la enfermedad? ¿Todo el tiempo es contagioso? ¿Cómo se suele dar El esto? periodo de incubación depende de cada germen, Claro. ¿sí? Por ahí el periodo de estado de una infección bacteriana es de comienzo más súbito, más agudo, ¿sí? La mamá te dice, sí, empezó ayer a la tarde con fiebre y de ahí el nene no quiso comer más, está decaído, duerme. En cambio, en el caso de virus, ¿sí? Es mucho más solapado. Va empezando con una fiebre baja, el nene también va a estar decaído, pero no es tan agudo como la bacteria. Y los días depende también de cada germen, el tiempo de incubación. ¿Afecta mucho a las personas también o están más propensas a contraer este tipo de complicaciones respiratorias, pulmonares, las personas mayores de 60 años? ¿Cómo se da el contagio ahí en las personas mayores? Es de la misma manera que los chicos, ¿sí? Es por vía respiratoria, por la tos, es exactamente igual. Siempre, sí. Por eso hay que tener mucho cuidado con la microsaliva, digamos, Claro. así al conversar. El estornudo, la tos, ¿sí? Tratar de no, digamos, de evitar eso justamente para que no se propague la infección. Le quería consultar con respecto al... ¿hay organismos más propensos que otros a contraer infecciones respiratorias o todos estamos en el mismo nivel en cuanto al riesgo? Por ahí hay factores de riesgo que dependen tanto del huésped, que seríamos nosotros los que nos enfermamos, o del medio ambiente, ¿sí? Los que dependen del huésped, que son los pacientes, las personas, sería bueno, el bajo peso, la desnutrición, ¿tá? Falta de lactancia materna, ¿sí? Ausencia de vacunas. Y en cuanto al medio, sería la contaminación ambiental, la contaminación domiciliaria, las mamás analfabetas, ¿sí? Que por ahí no tienen las pautas necesarias para hacer una consulta precoz, ¿sí? Y la falta de lactancia materna también es muy importante. Hablamos de prevención y es importantísimo porque ojalá no haya que llegar al consultorio justamente ya con un cuadro complicado. Pero de todos modos sería importante hablar acerca de los cuidados una vez contraída la enfermedad o las enfermedades, depende de qué se trate. ¿Qué cuidados tiene que tener una mamá, un papá, digamos, sobre todo cuando se trata de chiquitos, o aquellos que están cuidando personas adultas y que están con cuadros así de riesgo? Bueno, en primer lugar es importantísimo el diálogo con el pediatra, ¿no? Es la consulta precoz y darle a los padres o a los familiares los signos de alarma que tienen que tener para reconsultar en caso de que se complique, ¿sí? Ellos son, bueno, la persistencia de tos, de fiebre alta, la dificultad respiratoria, ¿tá? El uso de músculos accesorios, el tiraje, como decíamos nosotros, la panza que se le hunde, que es característico, que reconsulten, ¿sí? Consulta precoz, darle claras las consignas del antibiótico que tiene que tomar, o si es un cuadro viral, darle claro también qué es lo que tiene que hacer en esos casos, ¿sí? Y siempre explicarle a la mamá y después que se establezca un diálogo con ella para ver si entendió o no las consignas que uno le da. Una persona mayor que tuvo neumonía, doctor, ¿es propensa a volver a contraer con cierta facilidad o su organismo queda más inmunizado frente No, a...? en realidad la neumonía es un cuadro agudo, ¿sí? Así como viene, se trata con el antibiótico y se resuelve, ¿sí? Hay muchos casos, por ejemplo en pediatría, que los chiquitos quedan secuelados, ¿tá? Muchas veces, por ejemplo, el adenovirus es un germen muy agresivo y se ha visto que lo que hace es una enfermedad pulmonar crónica que a la larga afecta al chico, ¿sí? A la función respiratoria y todo, ¿sí? Y hay otros que no son tan severos como, por ejemplo, el virus incisional respiratorio, el influenza, que lo que producen son sibilancias recurrentes en el paciente, ¿sí? Que es ese paciente que viene la mamá a la guardia y dice, uy, sí, está obstruido, se le escucha un silbidito, como un gatito adentro. Bueno, eso muchas veces es una hiperactividad que quedó posterior a la bronquiolitis. Bueno. Bien, problemas respiratorios, prevención, consulta al pediatra o al médico que corresponda, tratamientos y cuidados posteriores. Son todas cuestiones que muy importantes para tener presente. Quédese con nosotros, hacemos un breve corte y enseguida volvemos al tema de esta noche.
No te pedimos más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo BUC si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de BUC mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de BUC para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. BUC es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, BUC está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia BUC. Bueno, estábamos hablando de las enfermedades respiratorias. Ahora vamos a pasar también a otro tema. ¿Quedaba alguna preguntita para hacerle al doctor sobre este tema, Mariano? ¿O más o menos ahí ya estamos? No, creo que estaríamos. Bueno. Por ahí aclarar y darle algunos consejos a las mamás, ¿sí? Justamente del tema preventivo. Me gustaría que por ahí insistir con el tema de las vacunas, ¿sí? Porque hay vacunas que están indicadas justamente para evitar o prevenir las infecciones respiratorias. Hay algunas que están en el calendario y otras que no, ¿sí? Otra de las cosas que hay que insistir es con la lactancia materna, el control del embarazo, ¿sí? Y el control periódico de salud del paciente, ¿sí? La lactancia es porque le otorga un sistema inmune natural al chico. Claro, la mamá le pasa por la leche las defensas que ella tiene, de todas las enfermedades que adquirió, la mamá le pasa las defensas por la leche, ¿sí? Aparte de proteger contra las infecciones respiratorias, protege contra la otitis, contra la diarrea, y además se crea ese vínculo madre-hijo
que es en donde aprenden a conocerse mutuamente, ¿sí? La lactancia materna se aconseja exclusivamente hasta los 6 meses y después prolongarla hasta los 2 años, siempre acompañado con la alimentación complementaria. Sí, últimamente se ven campañas de afiches, cartelería insistiendo en este tema de la lactancia materna, ¿no? Porque por ahí no sé si por cuestiones sociales o por comodidad o por falta de justamente de formación sobre este tema se deja de lado. Tiene que ver también muchas veces las cuestiones laborales, pero muchas veces ignorancia, así que es importante escuchar esto que dice el doctor: dele la teta al nene, a su bebé. Lo mejor. Por ahí siempre cada pregunta de la mamá en contra de la lactancia tiene su respuesta, ¿sí? Claro. La lactancia materna, digamos, es todo lo que un nene necesita hasta los 6 meses, aparte del afecto de la mamá, ¿sí? Es un método, si bien no es lo ideal como anticonceptivo, pero sirve para eso, es barata, ¿sí? Es higiénica, ¿tá? Es rápida. Y ahorra mucho tiempo también a las madres que por ahí quieren salir a pasear, tienen que llevar el biberón, preparar todo. En cambio, digamos, la leche a cuesta. Sí, contra la naturaleza no podemos, no hay desventajas, digamos, así que bueno. Doctor, le quería llevarlo por ahí un poco más a otro terreno. Y sabemos que el tabaquismo nos provoca a las personas a las cuales son adictas o usuarias del cigarrillo, muchos problemas de salud. Con respecto a lo respiratorio y a las enfermedades respiratorias, ¿qué papel juega el tabaco? Sí, dentro del tabaquismo entraría todo lo que es la parte de contaminación ambiental, ¿no? Y del medio ambiente. Está bien estudiado y bien sabido que tanto la contaminación ambiental como domiciliaria lo que hacen es exacerbar o agravar ciertas afecciones respiratorias. Lo que hace, por ejemplo, el humo del tabaco es crear un proceso inflamatorio en la mucosa que la daña y eso impide los mecanismos de defensa que tiene el aparato respiratorio, favoreciendo muchas veces a las neumonías, al broncoespasmo, a la obstrucción bronquial y a la crisis asmática también. Así ¿sí? Que el tabaco no solo en una casa donde se fuma afecta no solo a los que fuman, sino al resto de la familia. Por supuesto, digamos. En ese caso sería el chico el fumador pasivo, ¿sí? El infante estaría expuesto al humo de los padres, al humo del cigarrillo de los padres, ¿sí? Y ya el adolescente, bueno, que se ha visto hoy en día que cada vez se empieza a consumir el tabaco a más temprana edad, ¿sí? Y también influye en todo esto. Doctor, y en cuanto a la actividad física, ¿alguna en especial que favorezca o que haya que tener cuidado especialmente respecto a este tema? En realidad los chicos, toda actividad física, toda actividad recreativa y no solo deporte, sino que el juego favorece el crecimiento y la integración del chico en la sociedad, ¿sí? Para la parte respiratoria, o en caso del paciente asmático, por ahí la natación es un buen deporte, ¿sí? Es completo porque lo que hace es agrandar la caja torácica, fortalece los músculos respiratorios y de esa manera ante una crisis el paciente tiene, digamos, otras herramientas para enfrentarlo. Parecería ser, según las estadísticas o por ahí las noticias, que las complicaciones respiratorias son como más frecuentes y más complicados o importantes en los últimos años. ¿Puede ser que sea así? ¿Hay algún factor determinante? Y sí, últimamente son más graves las infecciones, o más frecuentes, no más graves, ¿sí? Más frecuentes por el tema justamente de la contaminación ambiental, claro. ¿Sí? En caso de bacterias se ha visto que muchas veces adquieren resistencia a los antibióticos, por eso estos cuadros se agravan un poco más. Claro. Se ve mucho también el crecimiento de estos cuadros en zonas habitadas cercanas a zonas industriales. Claro, ¿sí? También. Generalmente se escucha mucho que afecta la parte respiratoria. En los lugares de hacinamiento también, ¿sí? ¿Qué pasa con el factor climático, particularmente en esta zona litoral o nuestra ciudad aquí en Concordia, Salto, el clima húmedo, por ejemplo, esos días de una humedad muy alta, eso también? Claro, la verdad que mucho no le favorece a los que vivimos en Concordia y son asmáticos, por ejemplo, ¿sí? La humedad, la contaminación ambiental, estamos rodeados de citrus nosotros, ¿sí? Y el polen del citrus es una de las causas también de una exacerbación de una crisis asmática, por ejemplo.
tenga una exacerbación de la patología de base. Eso tiene que ver también con las reacciones alérgicas, Claro, ¿no? sí, tal cual. Todo está vinculado. Es que el asma en realidad es un proceso, pasamos de la infección respiratoria al asma, que el asma es otra cosa, es un proceso inflamatorio que el paciente nace con eso, tiene una predisposición genética, y los síntomas que producen justamente es la obstrucción bronquial, es el silbido, es la dificultad respiratoria. En el asma no solo influye la carga genética, sino que todo lo que es la contaminación está muy directamente relacionado con el desarrollo de la patología. Cuando usted dice que no solo influye la carga genética, ¿está queriendo decir que hay predisposición genética? Sí, los pacientes nacen con esa carga, con esa predisposición genética, y algunos la desarrollan y otros no. ¿Sí? Hay diferentes edades, uno de los picos a los 5 años y otros a los 13, donde uno por ahí define si este paciente es asmático, este no, ¿sí? Y hay criterios para englobarlos dentro de la enfermedad. Claro. Le iba a preguntar sobre el tema de la obesidad y complicaciones respiratorias y asma. ¿Tiene que ver, no tiene que ver la obesidad? Y sí, el obeso y el asma van de la mano, ¿sí? No se llevan bien en realidad, ¿tá? Hay que mejorar primero la obesidad para lograr un buen control del asma, ¿tá? Porque en realidad si uno se dedica únicamente a tratar el asma y no se fija más allá en el paciente obeso, no solo por el asma, sino también por el riesgo de hipertensión, de hipercolesterolemia que tienen cuando son adultos. Y en cuanto a las infecciones respiratorias, ¿tiene que ver con la obesidad o eso es un poco un imaginario popular? Más que nada con el asma, es lo que hablamos asma. recién. Sí. Por ahí con las infecciones respiratorias no necesariamente está vinculado al tema. Claro. Sí. El asma es una enfermedad que se puede evitar con tratamiento, se puede mejorar la calidad de vida de la persona, que influye, no hablábamos recién, el tema de la ubicación geográfica también inclusive, y del lugar donde se vive. Sí. Bueno, el asma, como dijimos recién, es una enfermedad obstructiva crónica, ¿sí? Que cursa con menor calibre de la vía aérea. Hay un proceso inflamatorio y eso lo que hace es tener más chiquitos los bronquios. Para un tratamiento se basa en 4 pilares. Por un lado está el control medioambiental, ¿sí? La educación del paciente, que sin la educación no llegamos a ningún lado, porque tenemos que lograr que el paciente reconozca la crisis, que se reconozca cuando él está grave, explicarle que cuando empieza con excesos de tos, que si se siente con un silbido en el pecho, consulte o empiece con la medicación. Otro de los pilares sería el tratamiento, que hoy en día hay muchos avances en esto, ¿sí? Lo que tratamos es justamente de que el paciente tenga una función respiratoria normal y pueda insertarse en la comunidad y hacer una vida normal como cualquiera, ¿sí? Imagínense un chico con un asma descontrolado de 5 años que no pueda salir a correr o jugar con sus amigos, ¿sí? Y otro de los pilares es la valoración funcional de la vía aérea, ¿sí? Que ahí ya sería el tema de la espirometría y diferentes estudios que se realizan para valorar cómo va siendo la evolución del tratamiento. ¿Y la práctica del deporte en las personas que tienen asma favorece? En realidad, como neumonólogos tenemos que tratar de que el paciente haga una vida normal, ¿sí? Que pueda hacer actividad física, que pueda correr, que pueda andar en bici, ¿sí? Y en realidad sí, lo favorece. Como dijimos hoy, la natación, por ejemplo, agranda la caja, fortalece los músculos, ¿sí? Y cualquier deporte en realidad es bueno para el paciente. Y en el caso de las situaciones de estrés, de nerviosismo, situaciones límites, ¿tiene que ver con los ataques de asma o no tiene nada que ver? Sí, ese es otro de los factores, ¿sí? Muchas veces uno medica al paciente y viene a la consulta y la mamá te cuenta, sí, sigue obstruido, sigue con lo mismo, y por ahí si uno no se dedica a entablar un diálogo con la madre, digamos, tener un poquito más de tiempo, porque muchas veces estamos todos apurados, tener tiempo, sentarse y preguntarle, por ejemplo, cómo es la vida habitual del paciente, con quién juega, si no, y muchas veces por ahí surgen problemas que tratándolos con terapia, con psicología, por ahí ayudan también a mejorar lo que es la enfermedad de base.
Claro, como muchos problemas, una evaluación integral entonces A eso iba. del Es paciente. la evaluación, no considerar como al paciente como algo orgánico, como algo aislado, ¿sí? Sino que insertado en la comunidad y, bueno, ver las relaciones con los demás y qué problemita tiene de base, ¿sí? ¿El asma es una enfermedad que acompaña toda la vida a la persona o tiende a desaparecer en la adultez? No, el asma es una enfermedad crónica, ¿sí? Lo que lo que tratamos nosotros con el tratamiento es apaciguar esos síntomas, ¿sí? Lograr que el paciente tenga una función por espirometría, sea una función pulmonar normal y que pueda llevar una vida como cualquiera de su edad. Claro, claro. Bueno, ahí vamos. ¿Alguna otra preguntita nos queda, Mariano? ¿O por ahí No, bueno, con respecto a las personas con asma, yo tengo una duda que también quería sacarme con respecto a... ¿Afecta a la persona en cuanto al descanso? Lo que quiero decir es, el asmático es una persona que tiende a necesitar descansar más que las personas que no tienen la enfermedad. Digamos, En realidad el asmático que no está tratado está limitado para hacer las cosas cotidianas, las actividades cotidianas, ¿sí? Con el tratamiento no tendría por qué suceder. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad que sobre este tema de las enfermedades respiratorias me quedé pensando que hay que hacer mucha docencia, ¿no? Y insistir mucho en el cuidado, en la prevención en la población. En las salas de asistencia en los barrios, me imagino que es una consulta muy frecuente, especialmente en invierno. Sí, las consultas por infecciones respiratorias en otoño e invierno, la verdad que llevan la delantera, ¿sí? Un 60-70% consultan por esto. Y no solo es por la neumonía, sino por la faringitis, por el resfrío, que también son infecciones respiratorias. Muchas veces los centros de salud se ven colapsados de tanta gente, pero es así, es en otoño e invierno son los picos de consulta. Le iba a preguntar, es otra la situación, ¿no? Pero el tema de los edificios con aire acondicionado, los ambientes con aire acondicionado, ¿qué recomendaciones habría que dar en este caso? Y sobre todo si hay chicos en la casa, claro, ¿no? Por ahí no poner el aire tan bajo, ¿no? Ponerlo entre 25 y 27 grados, ¿sí? Esa es una temperatura óptima, que uno está cómodo y la verdad que al paciente no le hace daño. Está bien. Bueno, están insistiendo mucho en este tema de los 25 y 27 grados, algunos por cuestiones de ahorrar energía, ¿no? Y mal no nos vendría tampoco, pero acá es por razones de salud y me parece que es digno de ser atendido este tema, ¿no? Y también por ahí lo que significa el cambio brusco de un ambiente con aire acondicionado a un ambiente con humedad y con calor. Claro. Me imagino que esos cambios también predisponen, predisponen a todo. Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición de ustedes. Bueno, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias Mariano. Gracias Nos encontramos, si Dios quiere, en el próximo programa. Quédese con nosotros, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos para el cierre final. Más de lo que puedas dar. Hola, presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse.
pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. Book nunca se cuelga. Book nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. Book está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los books incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el book en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el book se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en books de diferentes fabricantes. A la inversa, diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Bueno, en este programa de Puntos de Vista hablamos sobre las complicaciones respiratorias y las enfermedades que muchas veces traen cuadros complejos, especialmente en nuestros niños y en personas, como nos decía el doctor, mayores de 60 años. Téngalo presente, téngalo en cuenta. Nosotros queremos hacer un llamado de atención especialmente a las mamás jóvenes, pero a las mamás en general. Esto se puede y se debe prevenir. Usted sabe que en medicina hoy día la prevención es fundamental, lo mismo que la detección temprana de las dificultades o de los problemas de salud, saber diagnosticar, hacer un primer diagnóstico en casa, ¿no? Y obviamente que nosotros no somos especialistas, cada uno de nosotros como población en general, pero ante determinados síntomas nos tiene que llamar la atención y por lo tanto nos tiene que movilizar a una pronta consulta al médico cabecera, en caso de ser un niño al pediatra, en caso de ser un adulto a quien corresponda. Y tenemos muchas posibilidades de hacerlo porque tenemos centros asistenciales de salud, tenemos salitas en los barrios. Es verdad que a veces hay que ir temprano, hay que hacer un poco de cola, a veces hay que esperar, pero vale la pena. Se trata de la vida y de la salud de nuestros niños, de nuestros adultos y de la población en general. Y recuerde, si uno puede evitar la enfermedad, mejor.
mejor. Gracias a Dios la ciencia, la medicina se ha desarrollado enormemente y creemos que estos espacios sirven para la toma de conciencia, para la formación y para aplicarlo después en la vida cotidiana. Por eso estos temas también tienen que ser temas de conversación en casa, frente al televisor, tienen que ser temas de debate, tienen que ser temas de lectura incluso y de formación. Yo creo que, a ver, es verdad que una mamá, un papá, especialmente los primerizos, los más jóvenes, tienen un montón de preocupaciones en sus vidas, pero nada más importante que la vida misma. Así que es necesario hacernos incluso lugar y espacio para leer artículos en una revista, en algún lugar donde podemos encontrar una ampliación y una formación. Y si no, vuelvo a insistir, acerquémonos a los centros de salud y preguntemos a los especialistas del tema qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y qué cuidados debemos de tener. Es la vida que Dios nos ha regalado y como siempre decimos, nosotros no somos dueños de la vida, somos administradores de la vida. Es el don más precioso que todos tenemos, más allá de nuestra fe. Si no hay vida, se acaba todo. Por eso tenemos que cuidarla, la nuestra y la de nuestros seres queridos, especialmente la de nuestros adultos, los abuelos, los ancianos y por supuesto nuestros niños y nuestros hijos. Que Dios los bendiga hasta el próximo programa de Puntos de Vista.